Estás escuchando La Selección Natural con Francisco Tochón Rosales. Episodio 9 de La Selección Natural de LSN Podcast. Le habla Francisco Tochón Rosales. Esta vez nuevamente en modo Champions. Vamos a hablar de los equipos sorpresa, de los clubes pequeños y algunos no tan pequeños que llegaron a fases decisivas de la Liga de Campeones de la Champions, semifinales, finales y algunas capaz sorpresitas en octavos y cuartos de final. Esta vez nuevamente acompañados por Kamal Saab. ¿Cómo estás, Kamal? ¿Todo bien, Francisco? Muy bien. ¿Listo para hablar de estas sorpresas? Sí. Muy bien. Esto es La Selección Natural. Este es el 9º episodio, ya acercándonos al primer número redondo. Así que comenzamos. Esto es La Selección Natural. Modo Champions, en este 9º episodio vamos a hablar de las grandes sorpresas entonces en Liga de Campeones, o al menos en Champions League, desde que se denomina Champions, ¿no? Que es desde el año 92. Kamal, y ahí cabe decir algo claro, obviamente en el 96, que se da la ley Bosman, cambia mucho el fútbol, sí, obviamente. Y obviamente los clubes más pequeños o los clubes de las ligas no tan poderosas, bueno, fueron perdiendo camino y recorrido en la Champions y cada vez se les hace más difícil, más cuesta arriba, obviamente por la ley Bosman, y por eso capaz nombres que veíamos antes ya no se ven, ¿no? Claro, porque si recordamos el último campeón, si no me equivoco, antes del formato Champions, fue la Estrella Roja de Belgrado. Y ahora, ¿cuándo puede llegar otra vez un Estrella Roja, un Partizan de Belgrado, incluso un propio Nottingham Forest, en los años 70, antes, obviamente, mucho antes de modo Champions, que llegó de segunda a ser bicampeón de la sí, Copa de Europa? Es complicado pensar que capaz un equipo de una liga que no se encuentre en las élites, en las primeras 6, 5, llegue a una fase decisiva. No, un club ucraniano, un club de Escocia, un club rumano, incluso, croata. Es que incluso un mismo equipo de una liga de las 5 mejores, pero que tampoco tenga la inversión y el capital que pueda tener un equipo grande como Real Madrid, Barcelona, Juventus, entre muchos otros. Tal cual, cada vez obviamente las diferencias son más grandes. Y para hablar entonces rápidamente los primeros años de Champions, por lo menos en la 92-93, recordar que al principio el Champions ha tenido varios formatos y la primera vez era ronda previa, primera ronda, segunda ronda y luego había una fase de grupo. Al principio era como Copa Sudamericana, que eran partidos de ida y vuelta. A ver, la primera yo creo que es sorpresa o club, al menos que llega lejos, al menos esas dos primeras ediciones, en la 92-93 y en la 94-95 hay que destacar al Göteborg de Suecia, y lo destaco y lo traigo para comenzar porque de ese equipo 7 jugadores estuvieron presentes en el Mundial de Estados Unidos 94 con Suecia. O sea, era la base principal de ese equipo, fue la que estuvo también en el Mundial de Estados Unidos, en el que Suecia, bueno, tiene esa gran actuación. 95-96, Panathinaikos, un equipo de Grecia en semifinales, algo que también yo creo que es muy difícil que lo veamos en esta época Champions, un equipo griego. Y en la 95-96, el Panathinaikos, un equipo griego que también llega a semifinales, pierde esas semis con el Ajax, ese gran Ajax de esos años 90, y algo impensable, yo creo a estas alturas, Kamal, un equipo griego en semifinales, que lo veamos en Champions, yo creo que va a ser bien difícil. Sí, es muy, muy complicado ver equipos tanto de Suecia, de Grecia. Mira, lo dijiste, puede ser también hasta un equipo escocés, puede ser un equipo... Claro, y Panathinaikos un equipo grande en Grecia, ojo, sí, pero ya son equipos que parecieran como que su lugar ahora es Europa League, y no lo vemos tampoco llegando a semifinales, ni lo vemos llegando a finales. No, es muy complicado, y más que... últimamente los equipos ucranianos y rusos han tomado también como ese protagonismo en Europa League. Sí. Recordemos el Shakhtar y el Zenit de San Petersburgo, cuando empezaron a entrar ahí en Europa League, tomaron ese protagonismo, que en Champions es como a veces sí, a veces no. Sí, a veces no, como que es el año, ¿no? Como que de repente sale una buena camada o arman un buen plantel y tienen esa suerte de llegar lejos y otras no. A ver, terminando
los años 90, este recorrido rápido, hay que hablar obviamente del Dinamo de Kiev. Ese Dinamo de Kiev de finales en los 90 que destacó en la 97-98 llegando a cuartos de final y en la 98-99 llegando a semifinales, perdiendo la semifinal con el Bayern Múnich. Esa fue la recordada final frente al Manchester United en Camp Nou, que pierde el Bayern Múnich en los últimos minutos. Un Dinamo de Kiev que empató 3-3 en su casa y que perdió la vuelta por la mínima diferencia de ese Bayern Múnich, un monstruoso equipo, y ese Dinamo de Kiev que era un conjunto lleno de ucranianos, porque era puros ucranianos, Sí. y que fue el conjunto del que salió Andriy Shevchenko, destacando como el gran goleador, que luego pasó al Milan. Semifinales un equipo ucraniano, ya eso es... Sí, que era lo que te decía. O sea, el comienzo era, tú podías ver esas sorpresas de ver un Göteborg, un Dinamo Kiev, un Panathinaikos. Pero lo del Dinamo llama más la atención porque ya es post-Ley Bosman, o sea, ya sí. Es esta era moderna ya. Claro, y sorprende también de que ese equipo lleno de ucranianos, la selección a nivel nacional, a nivel internacional, no haya llegado sino hasta el Mundial del 2006, que es como cuando Shevchenko tiene toda la gran experiencia. Esa generación fue que finalmente pudo alcanzar el Mundial, pero a mí me llama mucho la atención ese Dinamo porque pudo pelear de tú a tú con los grandes y no estamos hablando de un equipo ucraniano que de repente llegó... no sé, llegó un gran banco, llegó un jeque y compró a medio mundo. No, era un equipo lleno de ucranianos que tenía sus estrellas, que luego sus jugadores salieron más bien a otros conjuntos, pero de ahí que veamos otro equipo ucraniano, que volvamos a ver el Dinamo de Kiev en semifinales de Champions. Estamos hablando en 2020, en 2021, yo lo veo lejano. Por eso me llama la atención y tiene que estar de tú a tú en esta lista y por eso lo traje. Y también de muchos de estos que vamos a nombrar ahora, porque lo que hicimos fue traer de la temporada 99-2000 hacia la actualidad. Claro. Entonces, vamos a ver de la Champions por eso comenzamos en el 92. A ver. El primer equipo que resalto yo es el Valencia. Aquel Valencia que queda campeón, que va a 2 finales de la Champions consecutivas, que pierde las 2. Muchos dirán, no, pero es que el Valencia es un equipo grande, un equipo histórico. Sí. Pero en Europa no era, o no es ese equipo español que domina, ¿sabes? No era un equipo como el Madrid, como el Barça. Era como que muy bueno para la Copa UEFA en aquel momento, ahora Europa League, pero en la Champions era un equipo regular. Y llegar a 2 finales. No es tan sorpresa por la plantilla que tiene y por la historia que tiene el Valencia. Obviamente no se puede comparar con el Dinamo de Kiev. Claro. Pero el Valencia tampoco es que esté en todos los años en las finales de Champions, pero tenía un muy buen plantel en ese entonces también. Sí, tenía de técnico a Cooper. Recordamos que estaba en ese equipo Claudio López, Gaisca Mendieta, Aimar. Aimar llegó en diciembre del 99 ya para el 2000. Rubén Baraja, Santiago Cañizares tenía muy, muy buen equipo. Albelda, que lastimosamente... No, Albelda yo creo que llega después. Ok. Pero era muy... creo que fue muy cruel la manera en la que pierde las finales, sobre todo la del Bayern en el 2001, que la pierde por penales. Cooper y las finales. Cooper y las finales. Esos años también hablar de la Lazio, que capaz también es otro equipo, no es tan sorpresa, porque hablamos de un equipo que igual, un club que siempre está de una u otra forma peleándola arriba en Italia, pero tampoco es común que llegara a semifinales de Champions como logró en ese 99-2000, pero también hay que hablar y estar claro que en este momento también la Lazio quedó en los primeros puestos en Italia, pero no ocurre siempre. Sí, y para estar claro también el trabuco que tenía la Lazio en ese entonces. Esa es la diferencia entre la Lazio de ese 99-2000 comparado con esta. Tú comparas a los jugadores posición por posición y aquella se los gana porque tenías a Angelo Perucci en el arco, tenías a Couto, Nesta en la defensa, estaba Nedved, un joven Nedved despuntando en Italia. Estaba Conceição, Simone, Stankovic. Estaba el actual técnico Simone Inzaghi.
Sí, Entonces Marcelo Sala. era un equipo que, por donde tú lo vieras, era un equipazo. O sea, no hay manera de que ese equipo... Y recordar que esos años fueron años, digamos, raros para los equipos grandes, por lo menos de España, que eran los que más dominaban el continente. Y ahí se metieron muchos equipos, como el Valencia, como el Lazio. Ahora, el Leeds United en la 2000-2001. Ese sí es otro equipo que capaz es más sorpresa que Valencia o Lazio, porque estamos hablando que el Leeds United en algún momento de su historia fue un grande en Inglaterra, pero no veníamos tampoco acostumbrados a que el Leeds de la nada llegara a semifinales de Champions. No, pero también, de nuevo hablamos de un muy buen equipo que tenía esa Leeds, porque estaba Harry Kewell, estaba Mark Viduka, eran muchos jugadores australianos que venían de ese equipo y que tenían un juego que se sabía era... Estaba Woodward de ese equipo, que luego también obviamente luego lo desarman y venden a todos. Creo que ese es el último año porque como que fueron avanzando en Champions años consecutivos y ese fue como que el punto máximo y ya luego desarmaron el plantel. Sí, y después, bueno, recordar todo lo que pasó, que se fueron a segunda, después a tercera, y ahora es que vamos a ver. Y con otro estilo diferente al de esos años. Y aquí yo quiero poner un punto, un asterisco con este equipo, porque era uno de los equipos que yo más odiaba cuando lo jugabas en contra, pero ahora que tú lo ves con el pasado, lo extrañas, que es el Deportivo La Coruña, que es el Super Depor, que en la 2001 llegó por primera vez a cuartos de final de la Champions. Otro club sorpresa, el Depor. Sí, porque había quedado campeón por primera vez en su historia en la 99-2000. Y imagínate, de primera vez que juega Champions, si no me equivoco, o no, primera vez que juega como campeón, obviamente. Claro. Y llega tan lejos. Y llegar tan lejos ese equipo, que bueno, ya sabemos la historia que está pasando actualmente el pobre equipo gallego. 2 veces entonces a cuartos de final, ¿no? 2 veces seguidas a cuartos de final. 2 veces a cuartos. Un equipo que ganó la Liga y que ganó Copa del Rey. La Copa del Rey aquella, la del centenario. Y que bueno, al Madrid. Bajó al segundo y bajó a segunda vez, ¿no? No estamos hablando de semifinales, fueron cuartos de final. Sí, pero los 2 primeros años. Y el tercero que llegó a semis, que recordamos aquel mítico partido que le remonta. Claro. Que le remontan al Milan ese 4-1 en contra. Y bueno, al final pierde con el Mónaco. Año raro ese 2003-2004. Sí. Deportivo La Coruña en semifinales, que fue como que ya el punto cumbre porque llegó cuarto semi y termina siendo esa final Porto-Mónaco súper rara también. Mira, un dato curioso para anexar ese 2004. Final de la Eurocopa, Portugal-Grecia. Gana Grecia. Final de la UEFA, Mónaco-Porto. Gana Porto. Final de la Libertadores, Once Caldas-Boca Juniors, gana Once Caldas. Fue un año raro para el fútbol como tal. Año raro. Sí, pero para el Porto de Mourinho. Sí, obvio. Y ese Mónaco también tenía muy buen plantel, ojo, tenía un muy buen equipo. Recordamos que de ahí sale Ludovic Joly, que después saltó al Barcelona. Morientes, que mata al Madrid. En el Porto estaba Deco, Maniche. Eran muy buenos equipos esos que llegaron a esa final. Otro equipo que también se desmontó mucho y se recuerda más por el gol que le hicieron que por lo demás, y por ser el equipo más subcampeón del mundo, el Bayer Leverkusen. El Leverkusen. No es tan sorpresa el Leverkusen, pero ahí entra, dale. Sí, entra porque no se esperaba que llegara a esa final de Champions. Obviamente, los equipos que nombramos aquí, uno nunca los espera. Claro, al final terminan siendo sorpresa. Pequeños, no tan pequeños. Obviamente, si eres un club pequeño, es más sorpresa todavía. Claro. Y ese Leverkusen, de nuevo, hablamos de Michael Ballack, Bernd Schneider. Sí, era una gran base de la selección alemana. ¿Y después quién se los llevaría? El Bayern Múnich. El Bayern Múnich, como siempre. Como siempre. Desarmando el Leverkusen, desarmando el Dortmund, desarmando a todo el mundo de épocas inmemorables. A ver, ¿qué otro por ahí?
Destaco la semifinal más dolorosa que yo he visto de un equipo pequeño. Después el Depor, otro equipo español, el Villarreal. Club sorpresa también el Villarreal. Nada grande en España. No, y era su primera Champions. Y llegó a semifinales eliminando al Inter, perdiendo por un penal de Riquelme que todo el mundo lo esperaba. Sí, el penal recordado todavía Riquelme por fallar ese penal. Más allá de ser gran figura, ídolo en Villarreal, se recuerda mucho ese penal que falla Riquelme, porque era el pase ya a la final. Pero un Villarreal que tenía un muy buen equipo, que fue también, estaba Forlán en ese equipo. Sí, estaba Forlán, estaba Arroarena, estaba, bueno, Pellegrini de técnico. Entonces era un muy... Y un Villarreal que ve cómo le ha costado otra vez volver a estar capaz en ese tipo de instancias. No te digo Champions, pero al menos en Europa League le ha costado. Sí. Y que otros equipos porque uno puede comparar al Villarreal capaz como que es media tabla de España, media tabla hacia arriba, ¿no? Después de los élites, de los top. Y uno puede comparar al Villarreal con el Sevilla. Y el Sevilla no está, o el Valencia, y el Sevilla no. Te lo digo por el Sevilla porque el Valencia sí ha estado en finales, pero el Sevilla no ha podido trasladar eso a estar tan cerca de una final de Champions, más allá de todo lo que ha ganado en Europa League. Pero por eso uno lo compara con Villarreal, que sí pudo o estuvo tan cerca, y el Sevilla no. O sea, lo complicado que es para esos equipos. Sí, porque yo creo que el Sevilla es un equipo raro, porque es un equipo como que muy bueno para la Europa League, pero cuando le toca la Champions, como que no es ese equipo que tiene que dar el paso al frente. Sí. ¿No? Recordemos también que el mismo Villarreal, el 2008-2009, llegó a cuartos también. O sea, las dos presentaciones de Champions que ha tenido el equipo ha tenido buenas actuaciones. Estaba Sorín en ese Villarreal también. Sí. Marco Sena. Santi Cazorla. No. Ille Franco, José Mari. No, era un equipito también. Sí, era un equipo más o menos decente. Bueno, sí. A ver. Mira, te voy a tirar un trío que llegó ahorita, o sea, porque para mí es sorpresa ver esto en la temporada 9-10. A ver. Primero, el Olympique Lyon. Sí. Ya el Lyon ya venía dando pasos con aquel equipo que estaba Juninho a la cabeza. Sí, pernambucano. Ese equipo, pero en ese que llega a semi, si no me equivoco, creo que ya estaba Benzema, o Benzema se había ido un año antes. Y es lo más lejos que había llegado hasta hace una semana, que perdió efectivamente, las dos semifinales las ha perdido con el Bayern Múnich. Y las dos por el mismo resultado, 3-0. Sí, enfrentarse al Bayern es ser inmaculadamente perfecto para poder ganarle. No, obviamente el Múnich es un equipo ya hecho para Champions, un equipo hecho para siempre estar en esas instancias finales de Liga de Campeones, pero el Lyon tampoco es un equipo que siempre lo veamos metido en esas fases, la verdad que no. Sí, no, y yo destaco más el de esta temporada que el de esa temporada, ¿no? Pero igual lo meto esa porque fue lo más lejos que había llegado el equipo. También no, te digo, en ese Lyon estaba Lacazette, Lisandro López, estaba Gomis, estaba Tulalán, estaba Pjanic, Michael Baston, Jan McCoon, Ederson. Bien, un buen equipo también. Sí. Lloris. Recordemos que Pjanic fue el que elimina al Madrid esa Champions. Dejan Lovren, sí, que elimina a Madrid en octavos al final. Sí, una de las grandes fracasos del Madrid ese. Mira, otro equipo que destaco ahí es uno de los grandes de Rusia, el CSKA de Moscú. Ok. Por lo mismo, uno no espera ver un equipo ruso, y más en esas instancias. Ese equipo pierde con el que sería después campeón, con el Inter de Mou. Pero lo meto así, no lo destaco mucho, no por menospreciarlo, pero es como era ver un equipo sin muchas estrellas, sin muchas figuras, llegando tan lejos y jugándole bien al Inter, porque el resultado fue muy corto. Si no me equivoco, creo que fue 1-0 en ambos partidos. Y por último, ese mismo año, el Girondins de Burdeos.
Cuartos de final. Cuartos de final de Champions. O sea, y ahorita donde está el Burdeos, no, ni siquiera entra en el Europa League. Es lo que decimos de esos equipos que les cuesta dar el siguiente paso para mantenerse, ¿no? Hay equipos que logran armar, hay clubes que logran armar capaz grandes planteles y tienen una buena racha y luego prácticamente desaparecen. Tienen etapas negras a nivel dirigencial y deportivo y bueno, le pasa lo que le pasa al Deportivo La Coruña, ¿no? Que llegas de pasar a semifinales de Champions, a cuartos de final, a ser campeón, a estar en tercera división, que ya es caso extremo, ¿no? Pero pasa. Sí, lo mismo del Leeds, cuando hablamos al comienzo. Lo mismo del Leeds. A ver, ¿qué otro por ahí? Semifinales, cuartos, que han llegado más lejos. El Schalke. Mira, el Schalke 04 llegó a semis en la 2010-2011. Ese Schalke también que tenía muy buen equipo, creo que estaba... ¿cómo se llama el jugador holandés? Ay, se me olvidó el nombre del delantero. Huntelaar, si no me equivoco, estaba en ese equipo. No me acuerdo también, creo, porfa, y disculpa si estaba Raúl en ese año. A ver, ya te confirmo. A ver. Sí. Estamos hablando de 2003-2004 el Schalke. No, 2000. 2010-2011. No sé, sí. A ver, ya te digo. Yo creo que, estamos hablando de semifinales. Ese mismo año, Spartak en cuartos, Tottenham también en cuartos, y el Copenhague Copenhague en octavos. O sea, fue también una Champions sorpresiva por eso mismo. El Shakhtar, que ya sabemos el equipo que es, que de la mitad del campo para atrás son equipos balcánicos, son jugadores balcánicos, pero de mitad del campo hacia adelante son jugadores brasileños. Recordamos que de ahí salen jugadores como William, como Douglas Costa, como Luis David, que se fue al Milan, después no. A ver, ese Schalke, Jefferson Farfán, Klaas-Jan Huntelaar, estaba Raúl González Blanco, sí. Estaba Julian Draxler, un joven Draxler, estaba por ahí Jurado, estaba Ali Karimi, estaba Anthony Anand. Tenía mucha fuerza arriba ese equipo. Sí, y recordemos que Raúl en el Schalke tuvo... Bueno, y recordemos que Raúl en el Schalke tuvo una segunda juventud, porque los años que estuvo en el Schalke era como que hubiera jugado toda su vida con ese equipo. Sí, le fue muy bien en Bundesliga, la verdad, Raúl. Sí. Pero una lástima también, o sea, es lo que decimos, siempre es una lástima que esos equipos no den un pasito más para poder coronarse, lo que pasa es que termina siendo muy complicado también. Cuando llegas a instancias tan decisivas, siempre te encuentras en un equipo que tiene más experiencia en Champions, que tiene más rodaje, que tiene figuras acostumbradas a ese tipo de partidos. Cuando son partidos de ida y vuelta, ahora estamos hablando, fue un partido único, pero capaz en partido de vuelta de todo lo que le ha costado al PSG en los partidos de vuelta. Y ahora estamos viendo el PSG que llegó a la final, pero en los partidos de vuelta siempre le costó. Entonces, bueno, a esos conjuntos capaz llegan ya a esa etapa decisiva y de vuelta entre un grande, ante un equipo acostumbrado a eso, complicado. A ver, otro más, semifinales. Ya como que ya después de 10-11, como que ya la cosa se va dejando a los favoritos, que es lo que hemos visto en los últimos años, que siempre terminan llegando los mismos. Pero quiero destacar en la 11-12 a la Apoel Nicosia de Chipre. Un equipo chipriota. Cuarto de final. Chipre, que no es una liga élite ni top de Europa, lejos, obviamente no. No. Y creo que de toda la era de Champions, yo creo que este es el que más destaco de todos. Porque si hemos nombrado equipos sorpresa, pero han sido equipos que en sus ligas se mantienen mitad de tabla o son equipos regulares en sus ligas y pueden competir un poco más, pero en la liga chipriota. Y si no me equivoco, este equipo vence al Atlético de Madrid. Lo vence y bueno, le tocó después el Madrid, que ya sabemos lo que es el Madrid en Champions. No, y obviamente es muy difícil que uno logre, vuelva a ver un equipo de Chipre en etapas decisivas en Champions o en la misma Europa League. Ojo, en la misma Europa League, que ha terminado siendo un torneo para los equipos que no llegan a Champions en España, en Italia. Los equipos, bueno, ahí como que el rango medio del segundo nivel ahí llegan, ¿no?
Entonces se le vuelve a costar arriba a esos equipos también. Incluso los propios equipos que van de la Champions a la Europa League. Que quedan eliminados a Champions, Europa League son los que terminan llegando también lejos. Luego, a ver, el Málaga, cuarto de final, la 2012-2013. Aquel Málaga recordado que pierde con el Dortmund en el último minuto. También le faltó experiencia, por más que tuviera jugadores como Joaquín, como Julio Baptista. Baptista, la bestia. Sí. Fue otra sorpresa también, obviamente, ese Málaga. Más allá que, obviamente, todos estos equipos que llegan a esa etapa decisiva porque tenían planteles para pelearlo, ¿no? Obviamente, pero de una u otra manera, por nombre, por trayectoria, por chequera, son sorpresas. Y ya en los últimos años... Mira... los que más destaco de los últimos años son el Gent de Bélgica, que llegó a octavos. Quizás no es un paso muy sorpresivo, pero es un equipo belga, de nuevo. Es como el equipo, como el Apoel Nicosia. Claro. ¿Cuándo tú vas a ver un equipo belga tratando de pasar de ronda? Claro, más allá que el fútbol belga está unos pasos más arriba que el de Chipre, pero también obviamente a nivel continental es difícil. Es que como se dice, siempre la selección está un nivel arriba y la liga 2 niveles abajo. Claro, porque lo mismo en la ley Bosman, los grandes jugadores belgas están en Inglaterra, están en otras ligas. Entonces, ahí se vuelve más difícil para los conjuntos mantener a figuras, ¿no? Mira, a ver, ¿qué otro? En la 16-17, el Mónaco de Mbappé y Falcao. Lo destaco. Ese era un equipazo. Ya teníamos un precedente de lo que hicieron en la final. Y ahora llegaron a semis, le perdieron contra la Juve en las semifinales, pero eliminas al City, es un partido donde Mbappé se da a conocer al mundo, y después tienes a Bernardo Silva, tienes a Moutinho. Este equipo tenía Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Guido Carrillo. Nada más en la delantera. Tenía Joao Moutinho, tenía Fabinho, tenía Bernardo Silva. Tenía dribbling. No, es que era un trabuco. Sí. Era un trabuco este Mónaco por donde lo vieras. Del medio hacia arriba era un trabuco. Y bueno, por algo también ganó la liga. Sí. Y destacó el Mónaco también por una cosa. El técnico es mitad venezolano. Leonardo Jardim. Cierto. Es de padres portugueses, pero es nacido en Venezuela. No es tan sorpresa ya Mónaco, porque obviamente ya había llegado a otra instancia decisiva, pero es como que un equipo que tuvo otro bajón y como que otra vez volvió y como que va así, ¿no? No, y que en ese mismo año se desarmó porque el dueño ya no podía con las deudas. Y el dueño apenas lo compró y se quedó sin plata, así, eso fue nada. Sí, y el Leicester campeón de Premier que llegó por primera vez a Champions y llegó a cuartos. Cuarto de final, ese Leicester. El de Joe Ranieri. Que lo votan antes de cuartos. Cierto. Que lo votaron. Entonces, por los resultados en Liga, pero en Champions no lo hizo tan mal. En ese año de Champions era prácticamente el mismo equipo de la solamente Premier. Que sin Kanté, que ya se había ido al Chelsea. Sin Kanté que se dio, pero sí estaba Mahrez. Mahrez se baja al año siguiente al City. Pero sí, obviamente gran sorpresa el Leicester, llegando ya a cuartos de final de Champions, que en este último año estuvo tan cerca de volver a Champions y no pudo. Que tampoco no es un mal resultado ir a la Europa League. No lo es. Años después, no lo es. Y a ver, luego... Mira, tenemos al Sevilla en la 17-18 que llega a cuartos, pero el Sevilla es eso mismo, un equipo que es muy bueno para la Europa League, pero en la Champions le cuesta. Es un Sevilla que ya llega el momento que va a tener que dar el paso adelante y poder ser un equipo que pelee en Champions, porque tanto que lo has hecho en Europa League, tienes que llegar en un momento y dar el paso adelante. Capaz con Lopetegui puedan dar ese paso adelante y hacerlo. Roma, semifinal en ese año, nada, es tan sorpresa. Yo creo que fue sorpresa por lo del equipo que tenía. Capaz no era para llegar a semifinal. Sí, exacto. Es que no es si comparas a esta Roma que llega a semis con la Roma que queda campeón en la 2000-2001, que tenías a Totti, que tenías a Montella, que tenías a Batistuta. Claro. Obviamente. O esa Roma con la Lazio que llega a semifinal en la 99-2000. Estamos hablando que son equipos completamente diferentes, ¿no? Esa Roma no era
un trabuco, ni mucho menos. Y el 8-19... Meto al Ajax. Último año. Ya sabemos que el Ajax es un histórico de la Champions, uno de los máximos ganadores. No es sorpresa. ¿No? Pero lo que sí es sorpresa fue cómo llegaron, cómo avanzaron, y sabiendo que ellos tienen que jugar siempre rondas previas. Es muy cruel para el campeón de Holanda tener que jugar ronda previa para poder entrar en la Champions. Y yo creo que ya en estas alturas, en este fútbol moderno, cuando vemos un club que no está dentro de la élite, dentro al menos de los primeros 3 o 2 de España, Inglaterra, Italia, Francia, y llega, ya uno tiene que decir que es sorpresa, porque si logras avanzar y superar esos escollos que te dan esos clubes superpoderosos que son Real Madrid, Barcelona, Manchester City, la Juve, si logras el Bayern Múnich, si logras pasar esos escollos y llegas a semifinales, listo, eres sorpresa en este fútbol moderno. Sí. Capaz antes, no, pero ahora es así, ¿no? Tottenham en la final, también ese Tottenham sorpresa. Que sabemos que es sorpresa porque ese año no fichan a nadie, tienen el mismo equipo del año anterior y... Toda la plata fue para el estadio. Sí, y aparte que los últimos, lo que fue el cuarto y semis, no contaron con Harry Kane, que es la máxima figura, y pudieron meterse en la final. Entonces, también los catálogos de sorpresa, como sorpresa y aplausos de pie para el Atalanta este año. Al Atalanta este año y el Leipzig. Y el Leipzig. Obviamente, las dos grandes sorpresas de Champions de este año, más allá de que el PSG finalmente llega otra vez a la final, o logra llegar a la final luego de tanta plata que han invertido, 1.000 millones, todo el dinero. Pero lo del Atalanta y lo del Leipzig, el Atalanta es un equipo, no es top en Italia, no tiene grandes inversiones, no es un club grande, es un club humilde, y de pelear el descenso a alcanzar esa etapa, y estuvo tan cerca de meterse en semifinales. Porque estuvo a minutos, estuvo a 5 minutos. Estuvo a minutos. Es una de las historias, de las grandes historias de Champions. Y siempre que se fue súper ofensivo, con un gran plantel, con el Papu brillando. Y que casi marca 100 goles en Serie A. O sea, es una brutalidad lo del Atalanta, y que el año que viene los vamos a volver a ver en Champions. Y que otra vez están en Champions. Y obviamente era su primera participación en Champions esta. Sí. Era la primera vez. Llegar a cuartos de final, estar a minutos de pasar a semifinales siendo un club humilde de Bérgamo. Y recordemos una cosa. El Atalanta pierde sus 3 primeros partidos de Champions, goleado también, y aparte el cuarto lo empata contra el City de casualidad y después se mete. Y al final no pasaba nada si ese equipo no avanzaba, porque era su primera participación. ¿Qué le ibas a decir si el Atalanta en su primera participación quedaba eliminado en fase de grupo? No pasa nada. Uh-huh. No pasaba nada. Sí. O sea, ¿qué le ibas a decir a ese plantel, a esa plantilla? Pero a pesar de 3 derrotas seguidas, logra meterse tan lejos, llegar a cuartos de final. Y bueno, esto sin decir todo lo que hizo en Italia, ¿no? Y que por poco también le pelea el título a la Juve, pero bueno, se mete también ahí en los primeros puestos y logra clasificar otra vez a Champions League. Yo creo que es de las grandes historias de Champions, con Papu Gómez, con Muriel, con Duván Zapata, de las grandes historias de Champions. Los últimos años tiene que estar obviamente este Atalanta, ¿no? Y aparte... Sí, obviamente. El Leipzig, que sabemos que tiene una inversión muy grande con Red Bull, sí, que en el 2010 fue que se crea el equipo, se funda el equipo, sale de 4ª división y 6 años después se mete en unas semifinales de Champions, y yo creo que la pierde primero por la novatada, porque son jugadores muy jóvenes, y segundo porque se le va su estrella, se le va Timo Werner al Chelsea, sí, que yo siento que le hubiera dado un plus más al equipo. Pero igual, llegar a la instancia a la que llegó, uh-huh, no siendo un grande en Alemania. Ojo, criticaban a Alemania por la gran inversión que tienen, por ser un equipo de chequera, un club de chequera, algo a lo que en la Bundesliga no están acostumbrados, porque no es el estilo de Bundesliga. Y en una ciudad que en algún momento fue de la Alemania comunista, ojo, o sea, uh-huh, aparte.
Entonces estamos hablando de que es el equipo más odiado de Alemania. En medio de todo esto, un equipo como que no tan querido. Sí. Y ahí está, llegó, ¿no? Y en medio de todo ese conglomerado de Red Bull, llegó y se convierte capaz en una de las grandes sorpresas de los últimos años en Champions, Leipzig y Atalanta, ¿no? Para cerrar, hablando de obviamente la sorpresa de los últimos años, no solo de los últimos años, de toda la era Champions estamos hablando. Y Atalanta y Leipzig. Y una sorpresa que también tuvo esta Champions es que los 4 semifinalistas vienen de una liga que se paró por el COVID-19 y otro que tiene más de un mes ya que terminó, que es la Bundesliga y la Ligue 1. Sí. Entonces, esta Champions tiene, este campeonato este año tiene asterisco por todos lados, ¿no? Torneo muy raro. Sí. Por donde pero ha sido muy emocionante por esa historia tanto del Atalanta como del Leipzig. Ojalá que uno pueda seguir hablando de estos clubes sorpresas, que cada vez yo digo que va a ser más difícil, porque en medio de esta vorágine de clubes que gastan y gastan millonadas y que tienen planteles muy amplios y muy fuertes, y cada vez los grandes son los que llegan a semifinales, a cuartos, a la final, y que capaz uno se aburre de que siempre lleguen los mismos. Ojalá que uno pueda seguir viendo estas sorpresas, pero cada vez va a ser más difícil, hay que decirlo. Sí, no, se va a complicar mucho, y porque casi se está notando mucho la diferencia de dinero que hay entre los equipos grandes, los equipos que siempre están metidos en competiciones, en instancias finales, con estos equipos pequeños, por así decirlo, que no tienen esa inversión necesaria y que les cuesta mucho entrar primero en los 4 primeros lugares de sus respectivas ligas y después dar ese paso para avanzar a instancias finales. Y que la Champions, más allá de que capaz antes era más complicada por el formato, que eran 2 fases de grupo y que capaz avanzar antes era incluso mucho más difícil, ahora con los partidos de ida y vuelta, con clubes más poderosos y con planteles más amplios, obviamente se te vuelve complicado, porque aparte tienes que pelear en la liga doméstica, la liga local, y además si te metes en una instancia decisiva, para un plantel que no tiene ni la trayectoria, ni los jugadores de experiencia, ni la profundidad de otros, ahí se te vuelve complicado. Ojalá veamos grandes sorpresas en los próximos años, podamos ver otros. No te digo un Lyon, no te digo un club de esos de las ligas grandes, pero ojalá uno viera menos un club ruso, un club, ¿por qué no? Un club belga, un club ucraniano metiéndose y dando sorpresas y al menos llegar a cuarto de final. Yo creo que por un club ucraniano, un club belga, llegar a cuarto de final, un club griego, ya sería una gran sorpresa, ¿no? Sí, vamos a ver. Y ver si respetan también que no desbanquen a los equipos, porque al final los desbancan y... Esa es la otra, que tengo una gran temporada y muestro 2 grandes jugadores y el año que viene me lo desarmaron porque vino un grande y me compró medio plantel. Sí. Ese es el otro tema. Bueno, esto fue el 9º episodio, el episodio 9 de la selección natural de LSN Podcast, hablando de las grandes sorpresas, los clubes sorpresas en Champions, los clubes que dieron la sorpresa y que llegaron más lejos en esta Liga de Campeones en la era Champions del 92 hasta el 2020, porque estamos hablando hasta esta edición. Kamal, muchas gracias. No, a ti. Así que nos estamos escuchando. Esto es La Selección Natural. Les habló Francisco Tochón Rosales. Recuerden que pueden escuchar este proyecto, que pueden encontrarlo en Instagram, @LSN Podcast, y además pueden escucharlo en cualquiera de las plataformas de audio y también en YouTube. Así que nos escuchamos. Esto es un montaje de MLJ Media. Cuídense. Esto fue un episodio de La Selección Natural. Suscríbete ya en tu plataforma preferida.